Hola. Vamos a ordenarnos, así nos hacemos un batuque bárbaro. Ahí está Pachi, está Paulo, está... Bueno, y te pongo tercero, pues si no dicen que me acomoda. Vamos a hacer así, Pachi, Gustavo, Juan Pablo, el Indio, vos Negro, después el compañero Solero. ¿Le parece bien? Listo. Pachi, dale. Y acá. Vieron, después te dicen que no soy democrático, Carlitos, mira. Che, bueno, no, sin ningún ánimo ánimo ni capacidad de tratar de poner una propuesta que resuelva esto, sino todo lo contrario. Creo sumar algo más a este diagnóstico, porque está muy bien mirar al 2001, mirar a los 70 y eso, pero creo que hay una sociedad muy distinta hoy, que gran parte creo que fue construida de alguna manera, también así. Hoy la política es un reality show, digo. Esto que lo veníamos viendo en Estados Unidos tal vez hace 15 años, lo que eran los debates presidenciales, ¿no? Esta lógica de un programa de chimento, de entretenimiento. Creo que hoy en Argentina, al menos esa esfera de la política, ¿no? Se convirtió en eso. Vivimos en una sociedad mucho más fragmentada, que no podemos dejar de mirar el celular por un minuto. Digo, miren el rango etario que estamos acá. Estamos todos de determinado piso para arriba. Es esto, no apostar más al encuentro personal, a la discusión personal. Digo, esto nos pasa incluso en ámbitos de nuestro sindicato, delegados o secretarios, dice, che, ¿no podemos hacer consejo directivo virtual? No, o sea, digo, esto es algo que está pasando, es como en esta no tenemos tiempo para nada, pero después podemos estar 2 horas scrolleando, tirado en la cama, pero no hay tiempo para ir a una actividad, para ir a una charla. Creo que la sociedad está muy distinta y hay algo de eso que para mí sigue siendo una gran incógnita. ¿Cómo rompemos eso? ¿Cómo entramos ahí para poder, por ejemplo, no sé, encarar todas estas cosas que se estaban pensando acá? Digo, hay un documental de Ofelia Fernández, corta, no sé si lo vieron, que por ejemplo dice esto: no podemos tolerar estar un minuto sin estar entretenidos, sin mirar el teléfono, sin tener una incógnita sobre algo. Entonces lo tenés que googlear al toque y ver cuál es la respuesta, o una respuesta, ¿no? Creo que estamos en eso, y que hoy la política, digamos, los sectores poderosos de la política, y la derecha que está gobernando y que nos está instalando todo eso en todo el mundo, nos están metiendo en esa también. Hoy es Twitter, el coso, el otro, y nos meten notas políticas que son entretenimiento en realidad, nos mantienen entretenidos como si fuera otro reality show. Y después cuesta mucho también, en la calle o donde sea, hablar con la gente. Es como que no hay argumento. Cualquier pensamiento es válido, si la tierra es redonda, si es plana, si las vacunas sirven, si no sirven, si me importa que el que está al lado se está muriendo de hambre o no, si la culpa es del empresario que tiene un balance exorbitante que se está llevando todo, o del tipo que fue a pedir una vacuna gratis al hospital. Entonces yo digo, creo que al mismo tiempo, no estoy diciendo que primero hay que resolver todo esto para hacer algo, por supuesto que no, pero yo creo que al mismo tiempo, y sin tener la respuesta, tenemos que pensar cómo logramos sortear eso, digamos, también lo revolucionario de poner el cuerpo, de tener un encuentro, aunque no necesariamente sea una actividad, una charla política, pero de alguna manera lograr acercar los vínculos, lograr acercarnos en cuerpo y poder a partir de ahí construir, porque si no está muy difícil y nos hablamos siempre entre los mismos y las mismas. No, nada más, eso era meter un poco más de bajón. Gustavo. Me parece, sí, a mí me pareció muy importante una partecita que vos planteaste que para mí es estratégica. Nosotros hace mucho tiempo con Gustavo Martínez lo planteamos en algún acto, en alguna reunión previa al 24 de marzo y también la planteamos en algunos debates internos. Y realmente nos costó mucho y nos descalificaron mucho, que es el tema del nunca más. Nosotros insistimos, y esto lo discutimos hace 10 o 12 años atrás, que el nunca más era hijo de la teoría de los 2 demonios. Y la mayoría de la militancia de derechos humanos no lo asumió nunca eso, de los derechos humanos, del movimiento popular, de la izquierda. Se quedó con el nunca más golpe de Estado. Lo que no entendía es que ese libro del nunca más lo había diseñado Trócoli, y Trócoli nos estaba diciendo nunca más golpe de Estado,
y nunca más revolución. Hacer una lectura de ese nunca más implicaba poner en cuestión todo el proceso de recuperación. O sea, nosotros empezábamos a habitar en el 83 una democracia que yo creo que acertadamente Horowi después la extiende 40 años, de una democracia de la derrota. Porque nosotros no podemos pensar en 40 años si no entendemos es que esta es una democracia de la derrota, donde si en el 75 teníamos el 6% de pobreza, en el 82-83 teníamos el 20% y hoy tenemos por encima del 40% y nunca bajó la pobreza. Aún estructuralmente, aún en los ciclos progresistas. Estructuralmente la pobreza se mantuvo y eso implica que ni siquiera en los gobiernos populares hubo procesos de reformas, no revolucionarios, de reformas serias, diríamos por así decirlo. Entonces, eso yo digo, insisto mucho en esto, porque para mí, si no diagnosticamos para saber hacia dónde queremos ir, es difícil que no volvamos a cometer los mismos errores. El posibilismo, la hegemonía en un momento determinado, sectores populares, descalificó cualquier proceso instituyente con la excusa de hacerle juego a la derecha. Descalificó y eso inhibió muchas potencialidades revolucionarias que podrían haber abonado inclusive a esos procesos populares. Yo creo que la derrota no es el golpe. El problema que también había, y que también hay cierto negacionismo histórico, la derrota, nosotros hablamos de los 30.000 mejores de los nuestros, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que hablar también de que en el 75, entre el 75 y el 76, asesinaron a 1.500 mejores de los nuestros, y está la derrota en Villa Constitución, y está la derrota de los líderes del Cordobazo, con Tosco, Atilio López, los liquidan antes del 76, le dan el golpe a 4 gobernadores populares, democráticos, como Obregón Cano, Zepernik, Rodríguez Vaca, y me está faltando uno, y Videgain, y asesinan al gobernador de Misiones en un vuelo. Entonces, el proceso de instalación de la derecha, entenderlo que no empieza con el golpe del 76, sino del 75. Y eso me parece importante. Y lo último es que cada proceso instituyente de la ultraderecha necesita derrotar a sujetos históricos que son significativos. Así como Thatcher y Reagan derrotaron a los contralores aéreos y a los mineros, acá en los 90 la derrota de los telefónicos y de los ferroviarios significó la posibilidad de imponer el proyecto neoliberal. Y entiendo, como vos decís, me parece que es importante saber que los procesos de acumulación de fuerza son desde la micropolítica. Yo compartí algunas cosas y leía mucho del colectivo Situaciones y otras cosas que en la década del 90 hicimos. La Marcha Federal, Cutralcó, Plaza Wincol, digo, eran todos los retazos de los sobrevivientes de la derrota que había del tsunami neoliberal de Menem, que empezamos a caminar y a unir esas partecitas para que hubiera 2001. Si no hubiera habido ese proceso de acumulación de fuerza que parecía insignificante, que eran pequeños, no hubiera habido 2001 y no hubiera habido el otro proceso. Y quizás en esta etapa haya que pensar algunas cosas parecidas y pensar en desarrollar movimiento. Yo digo, quizás hay que poner todo en cuestión, pero todo movimiento que ponga en cuestión, digo, hay 2 luchas emblemáticas que hoy han tenido mucha legitimidad social. El Garrahan y el movimiento de la lucha por en favor de las personas con discapacidad. Me parece que son lindas experiencias donde mirarse también. Después pasarle a Don. No sé si estoy en buen lugar. Trato de hacerla breve. No me quiero parar. No, pues estoy enfrente, por eso. Sí, no, cortito, trato. No, me gustó mucho la intervención, me gustó mucho el cierre. Veníamos de mucho pesimismo, que está bien, que hay que analizar. Yo uso una frase muy académica que digo, vivimos tiempos de mierda, y es así, y bueno, y es bueno analizarlo y después pensar cómo salimos. En eso me pareció muy interesante. Y me gustó mucho el cierre, pensar la figura de lo que está pasando en Nueva York. Digo, Mamdani
gana en Nueva York, nada menos, y con una propuesta y un programa, diríamos, bastante radical. Bastante más radical de lo que se presenta acá como el progresismo, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, me parece que hay ahí una cosa para ver, ¿no? En donde parecía que tiene que ver con esto de los consensos que vos decías. Lo que parecía que era imposible, que no se puede plantear, de pronto en Nueva York, el lugar de los ricos más ricos del mundo, en donde gobierna Trump, con una propuesta radical, ganó. Me parece que esto es una señal, y me parece también, y yo leía un artículo, comentaba recién, con Mario, que salió en Jacobin, que me gustó, no importa, no me acuerdo ahora el autor tampoco, pero él tomaba esto y hablaba de esto de la radicalidad y hablaba de otra cosa para pensar una nueva izquierda, que para mí es importante también, que tiene que ver con recuperar el sujeto histórico y que tiene que ver con pensar el colectivo de los trabajadores y las trabajadoras en general como sujetos fundamentales, principales. Cuando estoy hablando de eso, no estoy hablando del obrero industrial o del trabajador que hoy tiene trabajo, ¿no? Pero pensar ese sujeto más en general, por lo menos en polémica con una izquierda que durante mucho tiempo ubicó una cantidad de energías muy importantes en identidades particulares, en minorías, que yo, con toda la legitimidad que tiene eso, pero perdiendo a veces esa ancla fundamental que tiene que ver con la clase trabajadora como el sector fundamental llamado a transformar radicalmente la sociedad. Y en eso, pensar en un programa radical que ponga el centro en los trabajadores y las trabajadoras y recuperar el concepto de revolución me parece un montón, así que gracias. ¿Estaba el señor? Bueno, si no me da la cosa que está cómodo. Gracias. Hola. No, un segundo nomás. Breve. No, lo que decía el compañero con respecto al cine, yo creo que es muy importante, fundamental. Y me hizo acordar varias cosas, esto que decía del cine, guerra tras guerra, y retomando un poco también de lo que decía Freud, ¿no? Freud, estamos en una época que yo creo que estamos en la invasión de la barbarie. Y estamos en la barbarie porque siempre en la historia hay un virus que se esconde en algún lugar y surge cada tanto. El nacimiento de la cultura para Freud fue cuando los hermanos se unen contra el padre primordial de la horda primitiva, que era el dueño de todo, de las mujeres, que yo creo que estamos en presencia de varios de estos nuevos padres primordiales, como fueron el nazismo, como fueron el franquismo, como va surgiendo muchas veces. Entonces, me parece extraordinario. Es la peste que nos ha tocado a todos y no sabemos cómo enfrentar la peste. Yo creo que la vacuna contra la peste es tomar conciencia. Yo creo que estamos tomando conciencia a partir de estas reuniones, donde he escuchado a muchos compañeros que hablan con mucho fundamento, muy bien y conocedores de la historia. Y yo creo que esto aprendemos todos juntos y es un proceso bastante largo para resolver. Y bueno, solamente... y la película El aprendiz para entender lo que es Trump. Es una película extraordinaria. Compañero allá. Sí. ¿Cuál es esto? ¿Ahí? Ahí. O hablo como yo hablo yo. Hable como quiera, dale. Dejá hablar. Mario. Re alegre, re lindo, re bueno reencontrarse. Nosotros nos conocemos bastante, pero por ahí tenemos periodos como de 3 o 4 años que no nos vemos ni nos damos bola. Me encantó el tema de cómo volver a pararnos nosotros. Déjame, porque hablo del cine. Volver a pararnos de nuevo en una situación que es difícil y es brava, pero no es diferente a la que nos han pasado 40 años atrás. Yo vine en el año 67 a esta ciudad
y no había nada. Algo del PCR en las universidades, FAUDI, no había nada. Y en el 69 nos juntábamos al Cabezón Sobrero, el doctor de Pasa Petroquímica, uno de la FAL, porque tenía plata, y 2 o 3 más. Y para el gremio, 5 años después, esto era... Por eso digo, los cambios siempre los producen las minorías. Nunca hicimos una asamblea general para tomar el poder en algún lado. Siempre fue porque tomaron decisiones en Managua un día, arriba de la sierra en Cuba en otro, y los que hemos tenido posibilidades lindas, momentos hermosos, yo puedo decir cómo nos veíamos en el FAS Rosarino, en la cancha de tiro suizo, 30.000 compañeros, y en la sala ya tomando café, Tosco, Jaime, Ortega Peña, Silvio Frondizi, el Negro Arroyo, Urteaga, la vieja Alicia Eguren de Cook, pintada porque no aflojaba el maquillaje, pero... Y digo, y nosotros, jovencísimos, ahí, y no, era llevarle el café y participar. Yo estaba sentado en la mesa porque yo era el responsable de la regional acá. No iba a hablar nada. ¿Qué mierda iba a hablar yo de 24 con los semejantes cosas hermosos de representación? Eso se fue. Los mataron, los fusilaron, hubo los cambios. Hoy hay que construir de nuevo. Empezamos la discapacidad hace 20 años a juntarnos. 20 años. Era un lío. No se podía, eran empresarios. Empezamos a juntarnos con mayor firmeza cuando retornó mi hijo Manuel de Europa, cuando retornó Pablo, cuando retornó hace 12, 14 años, hicimos las primeras movidas. Hoy los transportistas de lo especial somos un quilombo nacional. Le metemos la silla esa de 6 metros, nos juntamos con los jubilados y nos juntamos con el Garraham. Entonces, construir es ponerle un poco de esperanza, es ponerle ganas, es saber recular. Yo creo que es un tiempo difícil hoy. Difícil porque la sociedad nuestra está irritada, la mayoría de la gente cree que la culpa la tiene el otro. Los peronistas dicen que son aquellos, los zurdos dicen que son los peronistas. Mira, vuelve a ser el sujeto social, natural, correcto, los laburantes, la sociedad de la clase media progresista, pero encontrarnos. No tenemos teoría revolucionaria. Nosotros teníamos en el año 76, 77, seguridades. Por eso podíamos morir peleando. Pero teníamos seguridades. Para mí estaba todo claro cómo había que ser, ¿no? Seguramente eso que vos recordaste de Social de Buenos Aires es cuando uno después de 10, 20 años, algunos años de exilio, cruzarte con el Lula, que te caguen a pedo viejos exilados que volvían a Brasil, ¿no? Acá, y vos decís, claro, éramos medios también. Y yo hice una reflexión crítica del espacio del 70 y yo me acuerdo un petizo de sociales, usted no puede decir eso, compañero, porque la guerrilla era inapelable. Hemos construido también esas cosas. Entonces me parece que hoy, se dijeron muchísimas cosas de lo que vos planteaste, me quedo con la de cómo nos podemos juntar. ¿Cuál es la idea matriz para encontrarse positivamente y como cosa de construcción? Los ejemplos para mí son parecidos a lo largo de estos últimos 50. Es juntarte con la gente que vale la pena. Y digo vale la pena en términos de mi viejo, que labure, que se cuide, que sea generoso. El origen filosófico no define nada. Peronista, marxista, comunista, no define nada del origen filosófico. Ahora sí, hay gente en esos espacios de valor. A mí me salvaron los villeros. Cuando el ejército nos rodeó en el año 78 acá, a mí me saca un ropavejero, uno que compraba colchones. Me puso unos colchones arriba y me sacó hasta Villa Gobernador Galvez, donde un demócrata progresista, el señor Serliani, me llevó hasta San Pedro. ¿Por qué me llevó hasta San Pedro? Porque yo 3 meses antes había sacado a su hijo, a su mujer y a su nieto a Brasil. Esto es el tema de cómo construir. Ya no se trata mucho, me parece a mí hoy, después de esto, de que busquemos seguridades. Yo necesito discutir teoría, discutir contigo, encontrar al flaco otra vez y ponernos de acuerdo en imperio o no, o imperialismo, me acuerdo.
Pero me parece que por ahí anda. El ejemplo de la discapacidad yo digo, es un buen ejemplo, inacabado. Somos muy débiles, aparecemos mucho más de lo que somos. Hay un símbolo adoptado por la sociedad, la discapacidad no tiene mucha contra, pero tampoco se le da mucha bola. La discapacidad la tuvimos ahí, lejos. Venimos de una sociedad filicida, así que... Ahora, digo esto como ejemplos donde el encuentro para potenciarnos vuelve a tener estas posibilidades, porque la necesidad es inmensa de encontrarnos. El hambre, la pobreza, la angustia nos va a llevar a estos lugares. Y yo tengo que aprender. Me gusta cuando escucho discursos que, de novedad, debo decir revolución. Yo decía correr la frontera. ¿Te acuerdas? Hay que correr la frontera. Acá no podés venir y quedarte en lo que está y defender. Convertir un conservador. Por más que defender los derechos de Evita, de Perón, del otro, de acá. No, de Palacios. Hay que correr la frontera siempre. La frontera es ideológica, la frontera política. Ahora, es una construcción. Yo hoy no me podría. Yo me junto con compañeros y con varios. Y lo que pido es que hablemos. Comentame cómo la ves. Yo en el 70 decía cómo había que hacer las cosas. No, no fue así. Hay que volver a pensar, ¿no es cierto, Negra, que éramos así? Yo tengo que volver a aprender. A mis 77 jóvenes años, con mucha disposición a cagarme a tiro con si hace falta, pero tengo que aprender por mis nietos, porque no le puedo dejar esto a mis nietos, ¿eh? Yo me revelo. Ahora, hay que aprender muchas cosas. Yo tengo la suerte, y termino acá, que yo hablo por teléfono y escucho el WhatsApp. Toda la contaminación de las redes, yo la paso por el costado. Pero digo que es insuficiente para mí. Yo tengo que aprender a manejar esa tecnología nueva que configura un nuevo sujeto y te tiene atado, y dice Foucault que sí te tiene recontratado. Ahora, aprendamos, digo esto, aprendamos peleando. Nosotros, cuando les puse, y con honor, le pusimos una vez a Cristina 500 chats en la 9 de julio. Y vino el flaco Goyán, compañero expreso político, viceministro de Salud, y nos dijo, Negro, ¿qué quiere, loco? Si no nos dan bola, le vamos a Cristina. Digo, hay ejemplos de esto, pero no terminados. Nosotros no podemos definir una teoría, sino hay que encontrarla en el colectivo social pensante y de la buena gente. Seguramente, como en otras épocas de grandes crisis, cuando nos íbamos al exilio, yo te puedo mostrar esa foto con los compañeros en el FA y te puedo mostrar la mía, lagrimeando al otro lado, ya en Brasil, porque sabía que me iba y no sabía cuándo volvía, porque podían ser 20, 30, lo que fuere. Ahora digo, entonces yo lo que sugiero, que por lo que estamos, y me gusta, mañana vamos a estar allá, parece esto loco, con los médicos generalistas con los cuales hace 25 años que tengo una muy buena relación, son los mismos que íbamos al mate. Y hablaremos de lo mismo, están hablando de lo mismo, qué carajo es la medicina, para qué puta sirve, cómo verlo de este lado. Siempre hay un carácter empresario en todas estas cosas. Lo escucho asaborido y de pronto un teórico me dice, los muchachos peronistas se comportan como si fueran mayoría. Me cagó, me mató, bien, clarito, colocó una idea precisa. Tenemos que comportarnos como lo que somos. Entonces, con excepciones, los partidos políticos todos se convirtieron en un espacio de negociaciones, de potencialidades y de la creación de dirigentes. Entonces, el muchachito que entra ya está pensando en qué le va a tocar a él. Pero, digamos esto como reflexión. Creo que hay que establecer más reflexiones y más profundas en todos nosotros. Esto lo hacíamos antes también, con la época de tu viejo. Discutíamos cosas. Sabíamos que teníamos diferencias y nos agarramos horas, días. Eso es necesario porque si no, no tenemos seguridad de lo que le vamos a llevar a la gente. Yo sé que estos hijos de puta nos hacen daño. Y por tanto, esos son mis enemigos. Me toca a mí. Después te doy. Después vuelvo para acá. Aprovecho ahora. No, compañeros, primero saludar la reunión y saludar que haya muchos compañeros de muchas organizaciones, porque en realidad esto de encontrarnos es muy difícil.
encontrarnos. Es muy difícil coincidir y coordinar acciones, porque eso es parte de la crisis del campo popular. Porque en realidad, cuando le dijimos no al ALCA, había un enemigo común, que era Estados Unidos. Y en Latinoamérica había la mayoría de estados populistas, vamos a decirle. Entonces, primera pregunta, ¿es el fin de los estados populistas como los conocíamos? Nosotros nos tenemos que resetear también como ellos se resetean. Y una frase que me marcó de las limitaciones, es una frase que dijo Cristina, que a la izquierda mía está la pared. No sé si en un reportaje, en una chicana que ella hacía, o que ella hace, es, a la izquierda mía está la pared. Y ahí dije, bueno, estas son las limitaciones. Pero ahora me reconforta escuchar que vos venís y decís, tenemos que empezar a decir revolución. Y retomar esos procesos de revolución. Y revolución es revolucionar. Y nosotros tenemos que revolucionar la sociedad. Nosotros desde los organismos de derechos humanos nos estamos juntando para que el 24 del año que viene, de los 50 años del golpe, seamos millones en las calles, porque ese es un golpe a la derecha, esta hija de puta. Ahora, para juntarnos, primero, es una dificultad, para salir a la calle todos juntos y convencer a esos sectores que van a estar siendo bombardeados, de que somos asesinos, de que esto, de que el otro, de que es un curro a los derechos humanos, que tenemos que salir a convencer a las escuelas, a los trabajadores, de que hay que salir, así como hay que ir y convencer a los trabajadores de que no voten a gobiernos que hijos de puta como esto, porque ahora están llorando, lamentablemente, lo digo ya mismo, Milei me dejó en la calle y yo lo voté. Bueno, compañero, creo que es una tarea de las direcciones sindicales y de todo el conjunto de salir a la calle a decir, compañeros, a convencer y a discutir con los compañeros de la base, a discutir y convencer con los compañeros de los barrios. Un ejemplo y para terminar, nosotros tenemos un grupo de cartoneros acá, en la playa de estacionamiento, hablando de marginales, hablando de pobreza, hablando de hambre, hablando de desocupación. Y los compañeros cartoneros saben qué pensaban cuando lo leían a Milei, que iban a cobrar los cartones en dólares. Miren ustedes, compañeros, ¿a dónde estamos? ¿En qué piso estamos? Entonces, primero, hay que juntarnos. Segundo, hay que coordinar. Y segundo, hay que hacerle a convencer a la gente. Bueno. No sé si me conocen, yo soy Facundo, voy a intentar ser más breve. Hay una ola grande, una ola neoliberal que es mundial, que nos mojó a todos, algunos se sienten ahogados, y digo la metáfora, ¿por qué? Porque si queremos hacer fuego con esta leña mojada que nos deja esta ola neoliberal, nos vamos a encontrar amustrados, gastando los pocos fósforos que nos quedan, queriendo prender eso. Yo estoy en una organización que es la Organización de los Trabajadores de la Educación y me parece que en este tiempo histórico hay una necesidad de resistencia, de preservar esa herramienta que son herramientas libres del pueblo, porque el poder no quiere que estemos organizados. Por eso que, más allá de que parezca, como dijo el compañero, a veces que una vuelta sobre la ortodoxia, sobre el conservadurismo, creemos que hay algunas cosas que sí tenemos que conservar, porque son las que nos permiten defender algunos derechos conquistas. En ese sentido, tenemos que intentar hacer que sí, la palabra circule, y para eso es muy fácil a veces declamar sobre la unidad, pero es difícil construirla. Freire decía, quien tiene certeza tiene pocas posibilidades de aprender, digamos, porque sobre la certeza, y le digo, no seguridades. Una seguridad tiene que ver con la integridad, con el derecho a creer que lo que yo creo es correcto, y eso está válido. Ahora, cuando la certeza niega toda posibilidad de vínculo, cuando yo me ciego y me cierro a la posibilidad del otro, me voy encontrando, me voy encorsetando, y a veces genera un microclima que explica que después viene el gachetazo y no sabe qué pasó, porque uno como en el algoritmo de las redes, está el algoritmo de la vida, y no se va manejando con los propios. Yo veo a mis hijos adolescentes, tengo 4 hijos, y están en Narnia. Los pibes que vienen a mi casa a pasar a hablar en la terraza,
de lo que estamos logrando acá están a millones de kilómetros de años luz. Entonces, darle la palabra para que, yo digo, que el que sepa se calle. Inclusive, porque digo, si no es una cuestión de iluminados, que el que vive pregunte, que el que quiera se anime, que el que pueda se arrime, el que crea proponga, y el que sueñe proponga, pero el que crea, el que tiene la certeza, no imponga su verdad revelada. Hagamos que las cosas sean realmente, hay una vuelta sobre la morosidad, porque el poder forro, garca, que dice que uno es por lo que tiene, yo tengo un auto 88, entonces soy un perdedor porque vivo arriba de la casa de mi vieja en un barrio de Las Flores, entonces soy un croto, ¿entendés? No, uno es lo que intenta, estamos siendo, decía Freire, y como estamos siendo, demos la posibilidad a cada uno de que pueda decir su pedacito en cada una de las asambleas, en cada uno de los lugares, en las reuniones, para que pueda hacer, y ese lugar de la morosidad es donde no nos pueden tocar el culo. Porque ellos no saben amar, saben odiar, saben vender, saben ponerle nombre, saben etiquetar. Entonces, no perdamos la morosidad, no hagamos fuego amigo, identifiquemos verdaderamente, como se llama el enemigo, para no creer que por mi certeza mi enemigo es quien está construyendo mi camino en la oposición contra un poder fáctico y real que nos viene llevando puesto. El amor en el camino, porque el amor vence al odio. Bueno, primero quiero agradecer al compañero y a los compañeros que han hecho... ¿Está todo bien? Que han hecho los aportes bellos, hermosos y que les dictó el corazón. Esto es ustedes son un volcán y yo les voy a relatar una especie de un río chiquito que cae de la montaña. Año 72. Decidí hacer un viaje a La Quiaca en un Fiat 600. Fiat 600 en un viaje a La Quiaca. Fui, volví, fueron 11 días, yo era empleado de Somisa, empleado de 21 años, o sea que yo pude con un sueldo de alguien de 21 años hacer un recorrido de 11 días por 7 provincias de Argentina. Cuando llego a Concepción, después de venir por la Ruta 40 y cruzar el río Santa María, tenía la idea de llegar a La Falda, de donde había partido, pero me agarró la noche en Concepción. No sé si conoce, está pegado a Tucumán, a la ciudad de Tucumán, la ciudad de Concepción. Sufrí varios interrogatorios de policía que estaban en los caminos, pero esto fue bravo. Bravo porque eran grandotes, de noche, sin luz. Y no sé si ustedes, alguno debe saber que era un documento de carnet de conductor en el 72. Era una cartulina con la foto abrochada, le ponían el sello y a uno tenían 18 sellos porque cuando lo iba a cambiar le ponían otro sello. En eso le muestro el carnet de conductor, mi apellido es Santero y uno de los grandotes, yo estaba bastante asustado, dice, ¿usted es Santucho? Ah, miércoles, no, Santero. Entonces escuchó otro y se viene consecuencia de ese, la palabra Santucho, que fue importantísima para ellos y provocó una revolución. Me sacaron las aceitunas que yo tenía en la parte de atrás, la manzana, todo lo que traía, todo el viaje, me lo sacaron y a la 1:30 me dijeron, bueno, siga. Así que yo se lo quería contar a él, se lo quería contar a él en privado, pero esto fue así. Así que Santucho, gracias. Bueno, yo quería darle una pequeña vueltita, aunque tiene que ver con todo lo que vos dijiste. Una cosa muy pequeña, pero que tiene que ver con lo general, que es, por ejemplo, la distinta lectura que yo he visto que se tiene de la llegada de Kirchner. Hay gente convencida que el 2001 no sirvió para una mierda, porque no había ningún partido que dirigiera, etcétera, etcétera, y entonces eso no servía para nada. Que menos mal que apareció Kirchner y pudo arreglar algunas cosas. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, digo, esas cosas que son lecturas de lo que pasa o pasó y que nos diferencian, ¿no? La otra cosa que quería acentuar, porque por ahí me pierdo con la edad,
Bueno, yo sé la edad que tengo, pero digo, me pierdo con lo que digo. Sí, que vos marcabas muy bien el tema de los enemigos, saber quiénes son los enemigos. Y yo le doy la vuelta, digo, bueno, también hay un problema, que vos en parte lo dijiste, que es conocer los amigos o posibles amigos, que no son enemigos. Ni siquiera los que votaron a Milei. Perdón, pero creo que tampoco. Sí, y entonces recuerdo una cosa que no quiero generalizar. Me acuerdo que Empleado de Comercio había convocado un paro y yo iba a un supermercado que hablaba con las empleadas, la gente que estaba en... Bueno, y entonces yo sabía que al día siguiente estaba convocado el paro. Y entonces les pregunto a las chicas, mañana hay paro, ¿no? ¿Mañana paran? No, nosotros no paramos. No, porque a nosotros nos pueden contar el día, nos pueden echar, no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, pero ¿el sindicato qué dice? El sindicato no apareció. Y la delegada tampoco. No quiero generalizar, pero eso es algo que incluso fuera del sindicato también nos puede pasar. Es decir, escuchar lo que vos decías, escuchar, porque si el sindicato va o la delegada va y le pregunta, che, ¿vos no vas a parar? No, ¿por qué? Por esto, por esto. Tenés razón. Entonces se empieza a dar un diálogo que se abre ahí. Es decir, yo lo que veo, que no lo quiero generalizar, pero digo, hay una gran parte de militancia que, como aquí alguno ha dicho, no pone el cuerpo, no escucha. Creo que la izquierda y los sectores populares no saben exactamente, digamos, dicen, sí, votaron a Milei porque están enojados con Cristina, con esto, con lo otro, no sé qué. Bueno, no sé, hay distintas respuestas a eso, pero no hay un trabajo de territorio para saber cada uno por qué pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, eso. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Mario que haya venido, porque confirma justamente lo que ha dicho Walter Benjamin hace tanto tiempo, un derrotado, ¿no? Un denostado, un tildado de rabino laico, generalmente por yo diría, los comisarios políticos, ¿no? Del estalinismo, fundamentalmente. Yo como anarquista quiero hacer una reivindicación, en primer lugar, de un militante denostado por un funcionario del actual gobierno provincial, conocido como el Gato Verón, que tilda de servicio a un militante revolucionario que se llamaba Carlos Salvador Dainoto, que dio la vida, si no hubiera sido por una pancreatitis que lo derrotó. Y ese señor lo calumniaba diciendo que era servicio. Porque la información que tenía, voy a ser breve, pero quiero decirlo con todas las letras y quiero escracharlo al funcionario Lástima que se fue el Indio Rivero, que tiene que ver con esto. Transmítanselo. Carlos Solero está hablando, militante anarquista de la Biblioteca Giraldo. Le podía haber salvado la vida a Daniel Grosito, el Indio Rivero, y no se la salvó. Como Carlos Solero Dainoto sabía esto, entonces resparrogó mierda con una pala mecánica y un aspersor, diciendo que era servicio. Dainoto no solo era servicio, fue un militante revolucionario. Por otra parte, y hablando de los derrotados, y no como víctimas, dos cosas. Huelga del 56-57 de la Federación de Obreros en Construcciones Navales por las 6 horas de trabajo contra Muy Rojas. Huelga que no se recuerda de una federación anarcocomunista o comunista libertaria contra la dictadura de Ramón Rojas. Si eso no es resistencia, explíquenmela, digo para que la tengamos en claro. Derrotada por el local patronal. Local dinamitado en el Villazo. Esto está en el expediente que las compañeras llevaron adelante junto con Federico Paglero. Digo la compañera acá, Jessica Pellegrini, la compañera Gabriela Urruti. El local de la Flora de Villa Constitución fue dinamitado en el operativo Rocamora, el local de la lista marrón. Cuando los compañeros Lescano y al compañero, al otro compañero también, Teodoro Suárez,
le facilitaron a la lista marrón, por la que nadie daba 2 mangos, donde había gente de todas las tendencias, dinamitaron ese local, quedó un baldío ahí. Entonces le fueron a decir los compañeros de la lista marrón, Piccinini, Paulón, miren lo que pasó, compañero. ¿Qué creían que iba a pasar? Lo que pasó toda la vida desde 1900 en adelante. Yo lo que quiero decir con esto es justamente salir del lugar de víctima, porque la gran coartada de la burguesía ha sido esa. Acá está el pacto democrático, y termino con esto, como nos explicó en este mismo lugar León Rosicchio alguna vez, y también en Buenos Aires, Crisinópolis. El terror instalado en los cuerpos. Yo sé que hay gente que disiente con esto acá. No importa, en mi punto de vista, quizá estoy equivocado, es mucho más que todo eso. Toda la complejidad. No lo escucharon a Kirchner. Kirchner dijo, vengo a reconstruir el capitalismo. Y siguen, Perón evita la patria socialista. Los anarquistas, que no tenían recursos en los años 70, agarraron un pincelito y le ponían Perón, coma, evita la patria socialista. Bueno, nada más, compañero. Y hay un Santucho que vive, y está acá. El otro está en Campo de Mayo, ¿no?, junto con su señora madre, compañero. Y con Benito Urteaga, a quien también yo quiero reivindicar. Algunos les sorprenderá que el anarquista reivindique a los representantes del PRD. Pero había otro compañero, termino con esto, se llama Victorio Fiorito, convocado por el Comité Central del Politburo, se llamaba así, creo, ¿no?, del PRD. Entonces le explicaron a Victorio Fiorito, que había un milico torturador, y le dijo, bueno, hay que ejecutarlo. Lo dejo ahí nomás. Fue una cuestión de respeto militante. Gracias, Mario. Aguante crisis. Y como me enseñaron en los 80, no es hacia la victoria. Y sí, desde la resistencia a la victoria. Salud, compañero. Viva la revolución social. Pido disculpas porque me olvidé, le malinterpreté un gesto. Acá quiere decir que me dijo que no y era que sí, así que le digo. Lo malinterpreté. Sí, lo primero es felicitarnos por este momento de reflexión, por este momento de estar juntos y poder decirnos cosas. Este es comienzo de cambio, porque en la medida que se multiplican espacios como este, va surgiendo movimiento. Y tenemos mucha historia. Vos, Solero, recordás historia desde el anarquismo, pero cuánta historia tenemos que son los que nos dan elementos, porque nos hacen ver qué personajes y con qué estrategias y con qué tácticas se puede trabajar. Porque si en los 90 un factor determinante para enfrentar al menemato fueron los piquetes repetían que la estrategia de los piquetes de los años 30, ¿o no? De ahí aprendieron los piquetes. Y nosotros tenemos que saber que, primero, estamos en una sociedad y ante una humanidad que ya no va a ser igual a la anterior, que es el primer dato que tenemos que asumir, porque la revolución científico-técnica significó cambios, y cambios que tienen que ver con nosotros los humanos, cambios que tienen que ver con la sociedad, porque lo que es las nuevas tecnologías informáticas comunicacionales, ¿qué significan? ¿Qué significan las redes sociales? Todo eso lo tenemos que asumir, y algo decía el compañero acá, pero además debemos asumir que venimos en un proceso donde fueron puestos en cuestión y están puestas en cuestión los estados nacionales. La configuración de lo que era la soberanía del Estado Nacional es una de las cosas que está en crisis. Por eso lo que buscan son uniones o alianzas territoriales. La Unión Europea, los intentos de integración latinoamericana para poder enfrentar la situación, y eso hay que tenerlo en cuenta. Además, creo que acá surgió algo muy, muy importante.
En los 82 y 83 y 84 se hablaba de transición democrática y, como muy bien dijiste, se dejó de lado de hablar de revolución. Y, bueno, tenemos mucha tarea, pero el asunto que charlando podemos aclararnos, porque usted muy bien dijo, existieron los 70 porque existió los años, desde mediados de los 50 y 60 se fue preparando la posibilidad de los 70. Porque pensemos, nada más que esto, contradesarrollismo, teoría de la dependencia, contra lo que eran ciertas posturas implantadas. ¿Qué significó la educación popular de Paulo Freire? ¿Qué significó la teología de la liberación? ¿Qué significó el movimiento de los cristianos por el socialismo? ¿Qué significaron toda la filosofía de la liberación acá en Argentina y en Latinoamérica? Todo eso, ¿qué plafón hizo para que todo en los comienzos de los 70 que fuera? Gritar por socialismo a secas o socialismo nacional. ¿Se acuerdan? Esas eran nuestras marchas. Bueno, no charlo más y gracias.